Bienvenidos. Esta pareciera la segunda parte de la clase de disertación que realiza el profesor Ángel Serpa Aponte en abril de 2022 frente a sus alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura de Derecho Procesal Penal, hoy abordando la nulidad de los actos procesales penales en Venezuela. Clase esta que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Inclusive en la pasada sesión yo les recomendaba este importante libro del doctor Carmelo Borrego sobre actividad judicial y nulidad. Y habíamos empezado a asumir la distinción, la clasificación de las nulidades de los actos procesales penales. Habíamos hablado en primer lugar de la distinción entre nulidad taxativa y nulidad esencial, en el sentido que la nulidad taxativa es el efecto de nulidad que se describe en la propia norma procesal que describe el acto procesal cuando en la realización del mismo no se cumple con la forma esencial, y ese efecto de nulidad taxativa lo describe la propia norma, versus la nulidad esencial, que sería que la forma es la que permite al acto procesal cumplir la finalidad para la cual está concebido. De igual forma, habíamos hablado de otra distinción de la nulidad de los actos procesales en función del tipo de error que ha causado la nulidad, es decir, nulidad por errores improcedendum en la realización del proceso o nulidades por errores injudicandum, nulidades que se derivan de la realización del juez en su acto decisorio propiamente dicho y que no es por el desarrollo del proceso en sí mismo, de la incidencia. Bueno, también habíamos asumido pues en la manera como lo concebía el Código de Procedimiento Civil y esa distinción a partir de lo que establece el propio Rengel Romber en su tomo 2 de su Tratado de Derecho Procesal Penal. Les decía terminando la sesión anterior que esto de la nulidad inclusive se encontraba en la propia Constitución cuando el artículo 49.1, por ejemplo, establece serán nulas todas pruebas obtenidas en violación al debido proceso. Pero cuidado si esa norma nos llama engaño, en el sentido que ustedes crean que todas las nulidades sean por problemas probatorios. No, puede haber nulidades que no sean vinculadas a la obtención probatoria, pueden haber nulidades en la propia realización del acto procesal, nulidades por incompetencia, por falta de jurisdicción, por falta de capacidad o simplemente por la inadecuada realización del acto procesal impide cumplir la finalidad para la cual está concebido dicho acto procesal y ello conduce a un perjuicio anulatorio. Recuerden que les decía también que se manejaba también el concepto, la distinción entre nulidad relativa y nulidad absoluta. La nulidad absoluta es aquella que se deriva como efecto porque el acto procesal no puede ser ni completado, ni corregido, ni convalidado, porque es de tal dimensión el error del mismo que la convalidación no tolera el que sobreviva ese acto procesal dentro del proceso. Recuerden que también les había manifestado que Venezuela acudía al concepto, digamos, italiano de la nulidad de los actos procesales en el sentido que tiene que demostrarse perjuicio, es decir, que tiene como un contenido mucho más forense, un perjuicio anulatorio y no simplemente por la inatención de variables constitucionales o del cumplimiento del principio de legalidad, sino que tendría que demostrarse el perjuicio para que se conduzca a la nulidad absoluta del acto procesal. El respeto del principio de esencialidad, en la medida de lo posible, los actos procesales deben permanecer en el tiempo, siendo que la nulidad es una excepción
siendo que la regla debería ser la permanencia del acto procesal. El artículo 25 de la Constitución establece: todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o amenace los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias que lo ordenan o ejecuten incurren en responsabilidad. ¿Aló? ¿Cómo? No. No, todavía no. Yo te llamo, ¿viste? Bueno. Entonces, al ser el juez, por ejemplo, el fiscal del Ministerio Público, asumir un ejercicio de poder público, la titularidad de la acción penal, la jurisdicción en el caso de juez, todo y respeto a la Constitución va a conducir a la nulidad, como establece el artículo 25 de la propia Constitución. Bueno, vamos a hablar ya con esta, mis estimados, ya hemos hablado como de 3 o 4 clasificaciones de las nulidades. Nulidad taxativa versus nulidad esencial. Nulidad por errores improcedendum versus nulidad por errores injudicandum. Nulidad absoluta versus nulidad relativa, que sería convalidación, completación o corrección. Esta clasificación que están viendo en la lámina hace distinguir entre la manera como se obtiene la nulidad. Una, por solicitarse autónomamente por las partes a través de un escrito. Y así lo establece el propio artículo 179. Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el juez deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva de oficio o a petición de parte. Es decir, que habrá una nulidad oficiosa, que no es la que me estoy ocupando en esta clasificación, y habrá una nulidad que sea decidida por un auto, por el juez, a petición de las partes. Es decir, aquí se distingue entre nulidad solicitada de forma autónoma. Yo presento un escrito de nulidad ante un juez. Presento una solicitud de nulidad a través de un escrito ante un juez. Recuerden en la clase anterior que hablábamos de los actos procesales. Si yo le pido al juez que anule su propio fallo, si yo se lo pido a través de un escrito, ese juez me invocará el artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal. Yo no puedo anular mi propio fallo. Entonces, será una respuesta. Y ya veremos qué efecto tendría esto. Pero volvemos a la clasificación. Esta sería una nulidad que se obtiene por un pedimento de parte a través de un escrito autónomo. Esta clasificación se distingue de la nulidad que se llega con la declaratoria con lugar de un recurso. Me explico de nuevo. A esa nulidad del acto procesal, y evidentemente sería la nulidad de un acto decisorio, se le solicita al juez a través de un escrito de nulidad. Cuidado por entender ustedes que la nulidad es un recurso. La nulidad es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. Si yo interpongo un recurso, la decisión será con o sin lugar. Los recursos son solamente contra actos decisorios. Mal se puede interponer un recurso contra un acto de obtención, de pedimento de la parte. Mal se puede interponer un recurso contra una acusación. Pero un recurso sí se podría interponer contra la sentencia que declaró con lugar la acusación. Mal se puede interponer un recurso contra una excepción propuesta por la defensa. Pero sí se puede interponer el recurso contra la decisión que declara con lugar la excepción. Entonces, esta nulidad de nuevo se obtiene
o solicitando la nulidad ante el juez con un escrito autónomo o interponiendo un recurso. Oye, si yo le solicito la nulidad a un juez, es porque estoy solicitando la nulidad o de su propia decisión o de un acto realizado por las partes. Señor juez, anule esa acusación, porque no se indica quién es el acusado. Se está realizando por un hecho que no es delito. Señor juez, anule esa propuesta. Entonces, pero también frente a decisiones dictadas por los jueces. Ya saben ustedes que el propio juez no puede anular su propio fallo. Y tú me preguntarás, si el propio juez no puede anular su propio fallo, entonces ¿por qué, Ángel Serpa, me estás hablando que una de las opciones es la solicitud de nulidad interpuesta ante el propio juez? Precisamente, al juez declarar improcedente esa solicitud de nulidad, declararla sin lugar, atendiendo el artículo 160 del COP, la está negando. Y el 180 del COP en su parte final indica la declaratoria de sin lugar de una nulidad será apelada. Yo lo que quería precisamente, señor juez, es que usted me la declarara sin lugar, porque al declarármela sin lugar, yo puedo apelar, procurar que la alzada, una corte de apelaciones, vaya a conocer el error que a mi criterio debe conducir a la nulidad. Se repito, esta clasificación distingue entre solicitar la nulidad de forma expresa a través de un escrito o la nulidad que se llega con la declaratoria con lugar de un recurso. Entonces, vamos a ver muy sucintamente este tema de los recursos, porque si en algún momento nos queda tiempo, iríamos a abordar el tema de los recursos procesales penales. Fíjense, digamos que los recursos procesales penales, por favor, entiéndanme bien, son varios. Uno es el recurso de revocación, establecido en los artículos 436, 37 y 438 del Código Orgánico Procesal Penal. Eso es contra un auto de mero trámite o de mera sustanciación. Simple dirección del proceso que no requiere motivación. O un acto decisorio decidido por un juez en una audiencia. ¿Recuerdan la clase anterior cuando les hablaba de los actos procesales decisorios? Entonces, frente a esa decisión, yo interpongo el recurso de revocación. Obviamente que si tú interpones el recurso de revocación, el fundamento del recurso de revocación nunca podrá ser que el acto decisorio o el auto de mero trámite no está motivado, porque conforme al 157, dicho auto o dicho acto decisorio no exige motivación. Otros serán los fundamentos. Pero aquí lo que me quiero concretar es frente al tema de la nulidad. Yo interpongo el recurso de revocación frente a ese auto de mero trámite o de mera sustanciación o esa decisión dictada en audiencia de mero trámite o de mera decisión. Eso lo va a decidir el propio juez que lo dictó o que pronunció el auto de mero trámite. Dos son las opciones. Sin lugar, entonces no se anula ese auto de mero trámite o ese acto decisorio. Con lugar, entonces se anula de forma absoluta. Por lo tanto, si es posible que los autos de mero trámite o los actos decisorios de mero trámite puedan ser anulados. No es que ellos solamente sean sujetos a la nulidad relativa, completación, corrección o convalidación, sino que pueden ser anulados. ¿Ok? Entonces se anula la decisión en donde dice pasar a Pedro para que declarara, porque primero se escucha la declaración del autor y después la del cómplice. ¿Cómo primero voy a hacer ingresar al cómplice y después al autor? ¿Cómo voy a dictar esa decisión de hacer notificar al testigo Juan González cuando nunca ha sido ofertado el testigo Juan González, ni ha sido admitido como tal? Autos de mero trámite. Entonces, en esta lámina se ve el llamado procedimiento del recurso de revocación. Recuerden que todas estas láminas
van a quedar en mi canal YouTube cuando yo lo deje allí en la clase de hoy, y ahí la pueden revisar. Pero aquí lo que me importa es entender que se anula o no se anula el auto de mero trámite. La otra decisión que puede ser anulada son los autos, y a tal efecto se puede interponer el recurso de apelación de autos. ¿Cuáles son los autos que pueden ser anulados? Los describe el artículo 439. 1. Los que dicten el fin del proceso o hagan imposible su continuación. ¿Ok? Por ejemplo, un decreto de archivo judicial. Por ejemplo, la desestimación de la querella. 2. Resuelvan excepción, salvo las que son declaradas sin lugar en la fase intermedia. Las decisiones que resuelven una excepción las dictan los jueces en auto, y esas pueden ser apeladas. 3. Las decisiones que rechacen la querella o rechacen la acusación particular o la acusación privada pueden ser apeladas. 4. Las que decidan la procedencia de una medida cautelar, privativa o cautelar sustitutiva. 5. Las decisiones que causen un gravamen irreparable, salvo que sean inimpugnables por el COP. ¿Qué sería gravamen irreparable? Sería un gravamen que produce el propio fallo y que, si no interpongo el recurso de apelación de autos, nunca podría repararse en el devenir del proceso. Entonces, ese sería casi el fundamento de toda apelación de auto, que cause gravamen irreparable. Todas las incidencias dictadas en fase de ejecución serían apelables por la vía de la apelación de autos. Y 7 del 439, que así lo establezca el código establezca que contra ese auto será permisible el recurso de apelación. Entonces, si se declara con lugar esa apelación de auto, pues se anulan esa retahíla de decisiones que están descritas en el artículo 439. Si se declara sin lugar, pues no se anula. Hay otro tipo de acto decisorio, como lo vimos en la pasada decisión, que son las sentencias, como la tienen en el gráfico. Son de 3 tipos, como lo habíamos hablado, conforme al 157. Condenatorias, que pueden ser a la finalización de un juicio o por admisión de los hechos. Sobreseimiento, extinción de la acción penal, que puede ser dictado por el juez de control o por el tribunal de juicio, conforme a las causales descritas en el 300 y el 49 del COP. Y sentencias absolutorias, que solo surgen por duda razonable a la finalización del juicio oral y público. Contra esas sentencias tenemos un recurso, que es el recurso de apelación de sentencias, que están descritas en los artículos 444 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Repito, si interpuesto el recurso de apelación de sentencia, la Corte de Apelaciones lo declara sin lugar, pues no se anula nada. Si lo declara con lugar, pues se anula no solamente la sentencia, sino que se ordena la repetición de nuevo del juicio oral y público, o de la audiencia en donde se derivó la sentencia condenatoria. Por ejemplo, la audiencia preliminar, si se dictó la sentencia condenatoria por admisión de los hechos. También existe el recurso de casación, que está regulada en los artículos 451 y siguientes del COP. Ese se interpone ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Y el artículo 451 establece cuáles son los tipos de decisiones que son susceptibles de ser recurridas a través del recurso de casación. Nos dice, las que resuelvan la apelación sin ordenar nuevo juicio, es decir, la que dicta la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, confirmando una sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento dictada por el juez de primera instancia. Cuando los acusadores pidan pena mayor de 4 años y así se califica, porque
Cuando la decisión versa sobre una pena inferior a los 4 años, no hay impugnabilidad objetiva, es decir, no se puede interponer el recurso de casación. Y la decisión de la Corte que confirme o novedosamente termina o haga imposible la continuación del proceso, por ejemplo, confirme el desistimiento de una querella, confirme, por ejemplo, la desestimación de una querella, confirme una decisión de archivo judicial. De nuevo, venimos con el tema de las nulidades. Si la Sala de Casación Penal declara sin lugar dicho recurso de casación, pues no se anula nada. Si la Sala de Casación Penal declara con lugar dicho recurso de casación, entonces pues se anulará si se tratare la nulidad total del fallo dictado por la Corte de Apelaciones, porque si es una nulidad parcial, entonces hablaríamos de una especie de nulidad relativa. Mantengo la sentencia, pero lo que cambio es la penalidad. Mantengo la sentencia, pero lo que cambio es el nombre equivocado, que hubo un error de forma que se le concede a la Sala de Casación Penal decidir en consecuencia en tal sentido, conforme lo establece el artículo 455. Y existe un recurso muy excepcional, que es el recurso de revisión procesal penal, que está presente en los artículos 462 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué pasa con ese recurso? En primer lugar, no lo vayan a confundir con la revisión constitucional, que es la que asume la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como les expliqué a ustedes, en base a las pautas de la sentencia Corpo Turismo del año 2001. Es decir, se revisa constitucionalmente un pronunciamiento definitivo en una incidencia de amparo, se revisa el ejercicio del control difuso que es realizado por cualquier juez, es decir, la desaplicación total o parcial de una norma por su contrariedad a la Constitución, se revisa una decisión que no acoge el precepto, perdón, que no acoge el precedente vinculante que surge de la Sala Constitucional, o se revisa una decisión en la cual hay un error grotesco en la interpretación. Eso es la revisión constitucional, pero la que yo me estoy refiriendo es a la revisión procesal penal. Y ella solo es posible conforme ese 462 y siguiente del COP contra sentencias condenatorias que estén definitivamente firmes. Fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia, confirmada por la Corte de Apelaciones, requete confirmada por la Sala de Casación Penal, y después con el tiempo nos estamos dando cuenta que esa sentencia condenatoria es injusta por un hecho o por un elemento que encontramos con posterioridad al carácter firme de la sentencia condenatoria. Cuando esa sentencia condenatoria ya alguien la está purgando, purgar la condena, la pena, allí estamos encontrando un elemento que no se conocía en ese momento. De nuevo venimos con el tema de la nulidad. Si ese tribunal al que le corresponde la revisión procesal penal declara con lugar el recurso de revisión procesal penal, se anula esa sentencia condenatoria. Si lo declara sin lugar, pues se mantiene la vigencia de dicha sentencia condenatoria que ha sido recurrida en revisión procesal penal. Entonces, bueno, el artículo 462 establece la llamada